Agape es mi fiesta con Dios. Bendiciones, familia de Dios. Qué gozo escuchar siempre en sus vidas lo que está siendo escrito en sus corazones y que está vivificándoles. Está Dios comprobándose fiel a sus corazones, a sus vidas, para cumplir en cada uno de sus hijos el propósito eterno de conformarnos a Jesús. Y hoy vamos a dar gracias por lo que Él va a continuar trayendo a nuestra vida para que cada uno de nosotros tomemos las decisiones que van a permitirle a Él hacerlo no solamente funcionar, sino hacerlo perfecto, hacernos perfectos en lo que Él nos da. Padre, gracias porque tú estás presente en el espíritu de cada uno de tus hijos y porque estás cumpliendo cada palabra que has prometido realizar en nuestras vidas conforme nosotros venimos a aceptar que lo hagas y a caminar contigo en el proceso de habilitarnos. Gracias por lo que hoy vas a servir en la mesa que tú sirves en nuestro corazón y por el entendimiento que nos das por tu espíritu para que podamos nosotros entonces participar consciente y voluntariamente de tu obra en nuestras vidas y de lo que tú haces para bendecir a otros desde nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada Dios dio a nuestros hermanos a compartirnos la canción de Soy hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras, que es ponerle melodía a una escritura, Efesios 2:10. Y expresa allí Dios lo que Él quiere traer a ser realidad en nuestras vidas, ¿no? Soy tu hechura. Tú me hiciste en Cristo. Y tengo un propósito para ello. O sea, tu propósito es que yo ande, que yo participe en que tú cumplas las obras preparadas de antemano para que se manifiesten en cada una de nuestras vidas. Y eso habla de habilitación. Si tú pones a una persona que no tiene adiestramiento, que no tiene ninguna habilidad para, vamos a usar un ejemplo, ¿no? Tú pones a una persona en un consultorio dental para que atienda a los pacientes, pero no sabe nada de odontología, ¿no? Pues, ¿qué hace allí? Es un peligro. No tiene fuero allí, no debe de estar allí, no debe de participar en la salud de esa persona porque no sabe lo que hace, no entiende nada. Y lo mismo con nosotros. Si Dios preparó de antemano, y Él lo describe de esta manera, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, que nadie se ha imaginado. O sea, Él está yéndose muy por encima de la sabiduría humana, de las capacidades humanas, y Él preparó estas cosas para nosotros que le amamos. Pero ahora viene cómo se cumple eso, ¿no? Pues las obras están dispuestas, pero tiene que habilitar a los que van a manifestarlas. ¿Sí? Y quiero invitarte a que te veas tú allí en este propósito de Dios. Ahora, si hoy en lo que vamos a compartir, el fundamento de todo es que partimos de haber comprendido y recibido que Dios es amor y que Él en amor nos
dio un destino, nos predestinó para que cada uno de nosotros vengamos a Jesús, que es quien hizo posible nuestra adopción como hijos de Dios. Y entonces, si nosotros vamos a participar en lo que Dios tiene preparado, pues partimos de allí. ¿Sí? Dios no nos invitó a ser seguidores de Jesús. Dios no nos invitó a ser miembros de una religión. Dios nos invita a ser hechos miembros de su familia, porque Él tiene el poder de transformar lo que somos aquí adentro y darnos a cada uno de nosotros participación en la familia divina como hijos naturales que nacemos de nuevo, porque Él tiene ese poder hacernos nacer de nuevo aquí adentro. No está hablando del cuerpo físico, aunque Él tiene el poder de darnos cuerpos nuevos y lo va a hacer. Pero el primer asunto que Dios hace es darte un nuevo espíritu, corazón, para que esa parte esencial de tu ser sea transformada y tú puedas ahora, habiendo vivido ese proceso, crecer en la naturaleza divina. Y si cualquier persona que está participando hoy o que vea este video no tiene esos pasos caminados con Dios, pues eso está disponible, ¿sí? Y con todo gusto tú puedes solicitar que se te asista y uh, las personas que te han invitado o por WhatsApp, Internet, ahí están todos los recursos para que tú puedas dar esos pasos, tomar esas decisiones. Y Dios ya tomó las suyas, Él ya te amó, ya te dio a Jesús y ya decidió hacerte su hijo. El resto de los pasos lo tenemos que dar cada uno. Los que hemos dado estos pasos, ahora estamos en el proceso de entendernos en esta realidad que nos ha sido dada y de aprender a permitirle a Dios hacer el trabajo que Él se ha comprometido a hacer en nosotros para conformarnos a Jesús. Y conformar quiere decir hacernos idénticos a Él. Te das cuenta que la relación que Dios anhela tener contigo no es una relación donde Él es diferente a ti, tú eres una persona inferior. Dios te ha amado mucho más que eso. Él quiere traerte a vivir lo que Él vive, a ser lo que Él es, participando de su naturaleza como miembro de su familia. Entonces, en ese hacer, estamos aprendiendo que este proceso de transformación, porque veníamos de una existencia definitivamente diferente a la de Dios, de una naturaleza opuesta a la naturaleza divina, y cuando ingresamos a la familia de Dios, Dios le llama nacer de nuevo. Pues vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, y estamos entendiendo lo que nos ha sido dado y cómo vivirlo, ¿sí? Y podemos saber personas que tenemos muchos años en el cristianismo, en el evangelio, en las diferentes formas de creer en Dios basadas en la Biblia, pero de mi propia experiencia les he compartido que cuando Dios a mí empezó a mostrarme que Él no me había llamado a ser seguidor de Jesús, sino me había invitado a ser su hijo y miembro de su familia, entonces toda la escuela que yo traía encima, todo el entendimiento bíblico que yo traía puesto, Dios tuvo que desbaratarlo cuando yo estuve dispuesto a prestarme a aprender desde cero.
Y esto es lo que vamos a escuchar hoy, ¿sí? Porque algunos estamos ya caminando un poquito en ser hijos, pero todavía estamos tratando de acomodar las piezas, ¿no? De lo que ya traíamos puesto. Y eso me pasó a mí. Yo pensé, cuando Dios a mí me mostró que se trataba de ser hechos hijos, yo dije, bueno, pues ahora sí, con todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, con esto, esta es una bomba, algo tremendo, y vamos a hacer esto y aquello. Y el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, mira, párate. Dos cosas. Número uno, lo único que tú sabes de Dios es lo que vives de su naturaleza, de lo que Él es. Lo demás no vale porque hablas de Dios, citas la Biblia, pero no lo eres, no lo vives. Tienes que despojarte de todo eso. Eso fue un tremendo golpe a quien yo creía ser, ya como yo pensaba ser, pero fue algo hecho en amor, ¿sí? No para agrederme, sino para traerme a la verdad. Lo único que sabes de Dios es lo que vives de quien Él es. Y me llevó en mi corazón a la escritura en Juan el capítulo 17, donde Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ese conocer no era saber de Dios, sino vivir. Es vivencial, es vivir lo que Él es. Y ahí tronó ese edificio que yo creía haber construido, ¿no? Segundo, y esta es la escritura de Primera de Pedro capítulo 2, me muestra el Espíritu Santo en esta escritura, no puedes brincarte en tu crecimiento la etapa del recién nacido, ¿sí? No puedes tú, pues porque yo ya tengo tantos años, yo tengo tantos estudios, yo tengo tanto tiempo en la Biblia, pensar yo ya no soy bebé. Y quiero enfatizar que en mi caso, esto sucede más de 45 años después que yo había recibido a Jesús, que yo había estudiado Biblia, que yo había aprendido, memorizado esto, aquello. Te das cuenta y Dios me trae a este punto. No puedes brincarte esa etapa y no la has vivido, por lo tanto, no has crecido más allá de ese punto. Entonces, por favor, escucha esto y escucha a Dios en lo que respecta a tu vida, ¿sí? Porque cuando una vez que yo estuve dispuesto a caminar aquí con Dios, entonces pude empezar a entender la importancia del proceso que Dios cumple en nosotros y cómo así en verdad hay crecimiento en la semejanza de Jesús, en lugar del crecimiento ficticio, artificial que uno cree que está produciendo, que está logrando por un proceso intelectual, por un proceso emocional, por un proceso uh, de esfuerzo y de devoción y de obediencia, y todos esos factores no te llevan de ninguna manera, pueden sustituir el proceso que Dios opera y Él nunca se trata, ¿sí? Y por esta razón vamos a leer esta escritura y escuchar a Dios, porque es preciso que ninguno de nosotros esté confundido al respecto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pausa. ¿Sí? La instrucción del Espíritu Santo es desecha eso. Ya no lo necesitas.
Y hoy no vamos a ir a profundizar aquí, pero definitivamente hay que tenerlo muy presente porque el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarte dónde tu corazón está operando en estas cosas. Si donde tu entendimiento todavía funciona en base a malicia. El ser humano necesita aprender malicia, porque si no, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero tú, al venir a la familia divina, ya no puedes operar en malicia. ¿Sí? Y malicia no es nada más el hecho de cómo le hago daño a alguien, sino es toda esa educación que nos enseña a no te dejes que te hagan mal. ¿Cierto? No, es que a mí ya no me la vuelven a hacer porque ya aprendí. Todo eso, Dios lo pone en un paquete, le llama malicia y dice, desecha toda malicia. ¿Por qué puede decirnos eso? Porque Él ahora se hace responsable de nuestra seguridad. Él se hace responsable de nuestra protección. Él es escudo alrededor de ti. Y si tú aprendes a vivir allí en esa seguridad, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. No necesitas malicia. ¿Sí? Porque eso te va a estorbar para participar en el crecimiento de la naturaleza divina en ti. Todo engaño. ¿Cómo desecho todo engaño? Pues no solamente es que yo ande engañado, sino es todo donde yo ando engañado. ¿Y cómo sé que ando engañado? No lo sé, por eso es un engaño, porque yo creo que es verdad. Pero tengo que permitirle a Dios venir y confrontar todas esas creencias, todo eso en donde yo he fincado mi razonamiento para que Él lo santifique, lo limpie, me haga libre de todo lo que no es una verdad eterna. ¿Sí? ¿Qué sigue? Hipocresía. Toda hipocresía. La hipocresía es una necesidad humana. ¿Qué es la hipocresía? Es ponerte máscaras. Y todo ser humano, en la naturaleza humana, todo mundo se pone máscaras. En este ámbito somos así, en este otro somos así, en aquel somos allá. Voy a ir a la iglesia, me porto de esta manera. Voy a ir a una fiesta, me porto de otra manera. Estoy en mi casa, allí soy de otra manera. Son máscaras, fingimientos, apariencias. Y Dios te dice, desecha. ¿Sí? Y no te está diciendo, límpiate. ¿Te fijas? No te está diciendo, santifícate. No, deséchalo. Ya les expliqué que yo no sé cómo salen esos efectos ahí en mi pantalla, pero ni modo. Deséchalos. Tú deséchalos para que yo los limpie. ¿Sí? Tú elige ya no agarrarte de esas cosas, ya no estar anclado en esa manera de creer y de pensar para que Dios te santifique. Entonces vamos con tres cosas hasta este momento. Malicia, engaño, hipocresía. Todavía no acaba. Envidias. Y muchos decimos, yo no soy envidioso porque tenemos nuestra tabla de cómo nos calificamos, ¿no? Cómo nos vemos. Pero fíjate que cuando Dios pone el dedo aquí y tú aceptas desechar toda envidia, entonces Él va a proceder a mostrarte dónde vives envidia, dónde tu pensamiento y tu manera de hacer las cosas opera en envidia. Y no es solamente los actos
de una envidia sañosa o así, sino es todo lo que el corazón siente donde tú vives esa cosa de ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él o ella sí y a mí no? Hola. Entonces Dios dice, desecha toda envidia. ¿Sabes por qué es importantísimo? Porque si vas a permitirle a Dios crecerte como hijo o hija en la familia divina, ahora tú tienes que aprender a no solamente vivir en bendición, sino ser un bendecidor. Y un envidioso no puede ser un bendecidor. ¿Sí? Imagínate que Jesús tuviera un poquito de envidia. ¿Tú crees que él hubiera soltado, dado su vida para que tú y yo tengamos todo lo que él tiene? Entonces, esto tiene que ser procesado en nuestros corazones, toda envidia. Y luego Dios hace un paquete enorme, dice, y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Es lo que te impide caminar. Tracción es que camines, ¿sí?, hacia un rumbo, y el camino es Jesús hacia todo lo que Dios es. Y detracción es lo que te impide caminar aquí. Entonces, en lugar de seguir con un listado que sería bastante grandecito, Dios te dice, todo lo que no te permite caminar en la semejanza de Jesús, deséchalo. Bueno, asegúrate que tú recibes esta invitación para que Dios te lleve a los procesos de estas decisiones. Si tú y yo ahorita podemos decir, está bien, Padre, desecho todo, y eso es un paso, pero a la hora de los eventos en tu vida diaria, van a suscitarse esos momentos en los que te da la malicia, o te da el engaño, o la hipocresía, o la envidia, o las detracciones, ¿sí? Y allí es donde tú tienes que permanecer en este asunto de deséchalo. Déjame, por favor, compartirte cómo se vive eso. Si te da la envidia y el Espíritu Santo, tú estás ubicado en ser hecho hijo de Dios. Sí, y muchos pensamos que por estar ubicados en eso ya todo debe funcionar así, bonito, ¿no? ¿Cómo es que me entre a mí la envidia si ando con Dios, si yo estoy caminando? Pues hasta que Él lo santifique, ahí está en tu corazón, ahí está en tu manera de pensar. Y su fidelidad contigo requiere que eso sea traído a la luz de tus ojos. Él ya lo vio, él ya lo sabe, pero tú necesitas verlo para que le permitas santificarlo. Y eso va a suceder en los eventos de tu diario andar, ¿sí? Y cuando los hijos no entendemos este proceso que se llama redargüimiento, entonces tropezamos porque pensamos, pues todo iba tan bien hasta que pasó esto y no, todo va bien porque pasa esto, pero aquí hay algo muy importante, porque en el momento en que esa malicia, engaño, hipocresía, envidia o detracción se manifiesta en tu corazón, la diferencia está en que tú ahora tienes que elegir si lo vas a obedecer. Me dio la envidia, pues ahora voy a vivir envidia. Me dio la hipocresía, pues me pongo la máscara, al cabo que ya sé. ¿Te das cuenta? Eso es obedecer.
o lo vas a desechar. Y desechar no quiere decir reprimir, porque eso es, tú estás haciendo un esfuerzo por no obedecer. Si lo disfrazas, eso es hipocresía. Si alguien viene y te dice, fíjate que Dios me dio esta cosa bonita que he estado pidiéndole y ya me la dio. Y aquí adentro te dice, ¿por qué a mí no? Pero tú aquí afuera le dices, estás viviendo envidia, pero aquí afuera te sonríes, estoy tan contento por ti. Hipocresía, ¿ves cómo van de la mano? Entonces, si te sucede, ¿cómo se vive eso? Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9, está la instrucción. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, está la instrucción. ¿Sí? Camina en la luz. No esconder es andar en tinieblas. En la luz es dejar que seas transparente, decirle, Padre, esto que está pasando en mi corazón no es divino. Gracias por comprometerte a limpiarme. ¿Te das cuenta? No, en Romanos 6 dice, cuando venga el pecado con sus deseos a querer dominarte, no lo obedezcas. Entonces va a venir, mientras no estés santificado en ti, eso te va a suceder. Pero ahora deséchalo, no lo obedezcas, preséntate a Dios. En ese instante, en esa situación, preséntate a Dios como quien ya eres, vivo de entre los muertos, su hijo, su hija. Y preséntale tu ser, tus miembros, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, para que los santifique. ¿Te das cuenta cómo se desecha? Hoy escuchas, aceptas, vivirlo. Está bien. Ahora vienen los eventos donde estas cosas, si están en ti, se van a manifestar. Y cuando suceda, tú vas a elegir someterte a la envidia, a la malicia, al engaño, a la hipocresía, o desecharlos presentándote a Dios, no reprimiendo, ¿sí? Porque eso es, hoy no, pero me lo quedo. ¿Ves la necesidad que eso es? Hoy no voy a obedecer, no voy a seguir, pero aquí se va a quedar. Y mañana viene otro, y hoy tampoco. Y pasado viene otro, hoy sí, y ahí va, ¿no? Porque eso sigue ahí adentro. Entonces Dios no quiere que estés batallando con cosas y estés ahí viendo cómo le haces para no caer. Él quiere santificarte por completo. Y este es el caminar diario, ¿sí? Enfocados en ser hechos conformes a Jesús y por lo tanto desechando todo lo que no es Jesús, lo que no es igual a Jesús en ti, para que el encargado, el responsable de santificarte, de limpiarte, lo haga. No es un proceso vergonzoso, no es un proceso que te denigra, que te rebaja, que te avergüenza, es un proceso de amor. Pero tú y yo y cada uno en lo particular tenemos que participar conscientemente de esto. Muy bien.
Verso 2, primera de Pedro 2, verso 2. Estoy viviendo este proceso de desechar toda malicia, etcétera. ¿Y ahora qué hago? El Espíritu Santo dice, desea. Desea. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo que tienes que aprender a hacer. Desecha eso y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Entonces, aquí Dios, cuando a mí el Espíritu Santo me dijo, no puedes brincarte la etapa del recién nacido, pues obviamente yo tuve que aceptar que yo no estaba consciente de haber vivido esa etapa, no entendía de qué me estaba hablando, no sabía nada, o sea, de eso no te enseñan ni en las congregaciones, ni en los seminarios, no se trata de que seas un bebé, todo el mundo quiere que seas adulto, ¿no? Pero cuando Dios te hace, es el que te cría, Él empieza desde recién nacido, porque en su crianza se trata de establecer quién tú eres y cómo vives en la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Pero vamos a pensar en ese evento, ¿no? El recién nacido. Ninguno nos acordamos de nuestra experiencia. No queda registrado en la memoria cuando naces del vientre de tu madre. Ese evento no queda aquí registrado de manera consciente y tampoco queda registrado tu primer evento de alimentación. Pero el hecho de que hoy comas varias veces al día te dice que aprendiste a comer, ¿no? Y ni siquiera lo pensamos como tuve que aprender a comer, ¿no? Me da hambre, yo como. Pero hubo un proceso. Y para crecer en quien Dios te está dando que seas ahora, su hijo o su hija, este asunto no puede ser algo que sucede sin que tú lo comprendas, sino tiene que ser algo en lo que participas, ¿sí? Cuando el bebito aquí en la tierra nace, sea humano o sea un animalito mamífero, ¿qué pasa? Pues nace, lo primero que tiene que hacer es respirar, porque en el vientre estaba siendo provisto de oxígeno por lo que Dios proveyó allí en el vientre de la madre, pero ahora sale y ya no va a estar siendo oxigenado por los medios de la mamá, ahora tiene que operar su sistema respiratorio, ¿cierto? Número uno, se tiene que establecer eso. Si eso no se establece, no va a haber nada. Y para ti, para mí, ese evento es exactamente lo que tiene que ser vivir fe, ¿sí? Aprender a vivir creyendo a Dios, comprometido contigo, fiel contigo. Porque ahí es donde tu corazón entra en reposo. Venimos de una existencia donde tú tienes que ver cómo le haces. Y entrar a vivir en la naturaleza divina es entrar a la absoluta responsabilidad de Dios contigo. El bebito se establece, ya respira.
su organismo funciona. ¿Qué sigue? Que coma. ¿Sí? Que coma. La provisión está otra vez en su madre, pero de nada le sirve que su madre tenga abundante provisión en su cuerpo para darle al niño si el niño no lo recibe. Entonces, aquí viene esta segunda parte del establecimiento. Por favor, entiende, si vas a crecer como hijo de Dios, esto tiene que estar establecido en cómo funcionas tú en tu espíritu. Funcionas en fe, estás respirando. Funcionas en recibir, en desear la leche espiritual no adulterada, estás comiendo. Entonces vamos a entender esta parte. Desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Bueno, hay varias cosas que Dios está diciendo aquí. Mi participación es desear, pero algo muy específico, ¿sí? Un alimento muy, muy específico. No puede tener variantes. Por eso dice la leche espiritual y luego añade, no adulterada. No cualquier leche espiritual, sino de una marca nada más, la no adulterada. Vamos a entender esa provisión. La leche espiritual es lo que va a nutrir tu ser, lo que tiene todo lo que requieres para crecer. En el cuerpo físico, la provisión que Dios diseñó en la mamá para alimentar a su bebé es asombrosa porque el líquido que la mamá le va a entregar al bebé la primera vez es algo asombroso. Tiene todo lo que requiere ese organismo para que empiece a crecer. Y va modificándose conforme el niño crece para que sea lo que necesita para crecer. Y tú dices, oye, pues es puro líquido y mira, ya está al doble de tamaño, ya triplicó con un líquido. ¿Cómo ves? Entonces, ahora se trata de tu espíritu. Crecer en esa parte principal de tu ser, a la semejanza de Jesús. Y hay una provisión, no hay dos, nada más una, que es perfecta. Y se te suministra no por medios externos, no por terceras personas, sino por Dios mismo en ti. Por eso es no adulterada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es esto. El día que creemos, ese día renacemos. ¿Sí? Dios nos hace nacer de nuevo. Creemos en Jesús, recibimos a Jesús. Naces de nuevo. Ese día eres recién nacido. En ese mismo instante en que naces en tu espíritu, o renaces en tu espíritu, Dios te da en ese mismo instante a su espíritu, el Espíritu Santo. Y Jesús explicó que el Espíritu Santo no viene nada más a estar allí en una urna, ¿sí?
sino viene a trabajar en ti. Él te va a guiar a la verdad. Él te va a capacitar para que la comprendas. Él hace todo ese trabajo en ti. Jesús también está presente en tu espíritu. Y Él es la verdad, que el Espíritu Santo te va a llevar a comprender, recibir y ser habilitado para vivir. Entonces, la leche espiritual es el alimento, es la verdad que Dios por su Espíritu va a traer a tu corazón para que cuando tú te la tragues en tu espíritu, como el niño se toma la leche de su madre, esa verdad te vivifique y crezcas en ser esta nueva persona que crece, desarrolla igualito a quien Jesús es. Entonces aquí está esta provisión y este diseño. Si el diseño que Dios dio para estos cuerpos físicos es asombroso, pues el diseño que Dios dio para el desarrollo de nuestro espíritu es más. ¿Sí? Porque en el cuerpo físico se trata de sustancias y de genética y de biología y de las células y las moléculas y las proteínas y todo lo que tiene que suceder, que es asombroso, asombroso, es maravilloso. Pero en tu espíritu se trata de Dios, en ti, haciendo el trabajo necesario para que todo eso que Él llama verdad sea vivificado en tu interior. Y vivificado quiere decir que viva en ti, que opere en ti por el poder de Dios, en la naturaleza de Dios. Y que tú lo entiendas, que lo comprendas, porque todo esto es participativo. Entonces, se dan cuenta que esto es algo que no puede tener sustitutos. Nadie puede vivificar tu espíritu para que tú funciones en la naturaleza divina y vivas lo que Jesús vive con el Padre, que se llama comunión, ser uno, un mismo espíritu, si no lo hace Dios en ti. Este proceso, este sistema alimenticio espiritual es lo que está provisto y en lo que tenemos que ser habilitados los hijos de Dios. Y cuando Dios empezó a mostrarme eso a mí, pues yo podía ver el contraste entonces, ¿no? Bueno, ahora entiendo por qué, aunque sabía los textos de la Biblia y trataba de obedecerlos, no podía, porque me fui por una leche espiritual adulterada, ¿sí? ¿Cómo? Pues buscando yo usar mis capacidades, por ejemplo, de entender lo que dice la Biblia, de obedecer lo que dice la Biblia. Y te vas por un camino que no es el provisto por Dios, adulterado. Adulterar quiere decir que está contaminado, que no es legítimo, que está alterado, que está fuera de la relación correcta.
Segundo, personas me dicen y yo acepto creer lo que personas me dicen, lo acoplo a mi sistema de creencias y me pongo a vivirlo, pero sigue funcionando en mi capacidad de hacerlo. Y hoy puede estar sucediendo eso aquí. Si tú estás aquí, a mí me toca sentarme hoy y exponer lo que Dios pone en mi corazón para entregar audiblemente. Pero si tú te vas por el proceso de tu capacidad, escuchas a Cristóbal y Cristóbal dijo y esto y aquello, y te lo metes y dices, ok, ya sé qué hacer, te das cuenta que eso no tiene nada que ver con la vivificación que solamente Dios puede operar en tu espíritu. Y te vas a encontrar queriendo lograr, andando en tu capacidad, en tu esfuerzo y fracasando. Porque es un sistema adulterado. Entonces, cuando pienses en eso, por favor, no se trata de señalar y culpar a otros. Es lo que uno hace aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? Dios nos diseñó que nos reunamos y que Él nos hable en conjunto, como está sucediendo aquí, pero eso solamente nos permite vivir el proceso del recién nacido. Si tú escuchas palabras, pero ¿a dónde van? Dios va a hablarlas a tu corazón. Ahora viene la parte mía, como recién nacido. Padre, dame tu entendimiento. Padre, vivifica esto en mí. Y esa sencilla práctica de no darle campo a tus pensamientos. Es que cuando oí esto, pensé en esto y a mí se me parece y esto y aquello. Adulterar, adulterar, adulterar. Y me fui aquí y vi que fulano dijo y sutano dijo. ¿Te das cuenta? No, Padre, opera esto en mí, cúmplelo en mí. Estás tocando mi corazón con esta palabra. Es tuya. Mi corazón lo entiende, lo sabe. Ahora vivifícalo en mí. Se queda puro. Estás buscando recibir del Padre por su Espíritu lo que te va a hacer crecer en la semejanza de Jesús. Entonces va a haber lugares, momentos, eventos donde las personas que estén hablando, que estemos hablando, se digan cosas que Dios no va a hacer resonar en tu espíritu. ¿Qué haces? Lo mismo. No te pones a mí no me pareció por eso. No, 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 no. Padre, nuestra seguridad está en no ser autónomos en esto, no usar nuestra capacidad, nuestra opinión, nuestros gustos, nuestras predilecciones, etcétera, sino como niño recién nacido. Desea la leche espiritual no adulterada. Nunca cambies este sistema, nunca, nunca. Hoy yo puedo compartirles, testificarles que después de esa etapa en la que Dios me llevó a vivir eso y por fin en la vivencia se me hizo clarísimo que eso no puede sustituirse, no puede suplantarse, no puede brincarse. Mi funcionamiento en la verdad sigue siendo igual, idéntico. Obviamente hay verdades
vivificadas en mí, que por gracia vivo, no en esfuerzo, no en logro, y por lo tanto no en orgullo. Dios los hace vivir en mí y es maravilloso. Pero todo lo que Él sigue trayendo a mi corazón es exactamente igual. El método para alimentar mi espíritu no cambia. Dios lo trae, yo lo recibo, como recién nacido busco que Él lo vivifique en mí. Y eso me deja abierto entonces a que Él diga lo que hemos conocido como el proceso de verdad, ¿no? Dios te lo muestra, eso es revelación, tú lo recibes en fe para que Él lo cumpla en ti. Dios te lleva a redargüimiento, que es Dios te muestra lo que tienes que desechar. Y tú lo vives en amor y en fe, porque es maravilloso que Él se vaya a ocupar de limpiarte de esas cosas que impiden que crezcas en la semejanza de Jesús. Luego, la tercera etapa, la corrección del proceso de verdad, es Dios lo va a escribir. Esto que te mostró, que es maravilloso y que ya limpió lo que estaba en contra de esa verdad en tu corazón, ahora Dios lo va a escribir en las tablas vivas de tu corazón. Y allí es donde esto va a quedar vivificándote. ¿Sí? Y tú ahora vas a funcionar en esa verdad, en el poder de Dios, en la pureza de su naturaleza, porque Él está presente en ti para hacerlo vivir. Estás creciendo. Y la cuarta fase del proceso de verdad es la operación de la instrucción en justicia. Ahora que ya vive esto en ti, ahora participa en el ministerio de justicia que Jesús opera con todos los demás. Vas a vivir amor hacia otros, vas a participar en cómo ellos vienen la verdad, vas a caminar junto a tus hermanos su proceso en amor, en fe. Vas a conocer a Jesús no porque Él te haga bien, sino porque tú, siendo uno con Él, hagas el bien a otros. Estás creciendo. Esto, amada familia, es cómo estamos provistos para venir a ser lo que nuestro Padre anhela que seamos, lo que Jesús anhela que tú seas. Jesús anhela que tú seas como Él es, en este mundo, en esta tierra. Y eso nos trae un ejemplo de un gran engaño, ¿no? Los engaños son mentiras que las personas creemos como verdad. Y toda mentira procede del diablo. Él es el padre de mentira. Jesús así lo estableció. Está escrito en Juan capítulo 8. Jesús dijo, Él es el padre de mentira porque no hay verdad en Él y Él miente desde el principio. Entonces, una de las grandes mentiras que el diablo ha vendido y que son creídas por muchísimas personas que son parte de la familia de Dios, pero están viviendo el engaño, no de ser hechos como Jesús, que es la verdad, sino de ser otra cosa, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, en un entendimiento humano, terrenal. Y por lo tanto, una aceptación de que yo me voy a quedar siendo imperfecto, así es la cosa, hasta que yo me vaya al cielo, entonces voy a ser diferente. Pero mientras yo esté aquí, pues así soy. Engaño.
Y si tú así te has visto y te has aceptado, así me aceptaba yo. Yo pensaba que era una enorme, ¿cuál es la palabra? Pues ni siquiera se me ocurría algo diferente. Era como aceptar la verdad, es aceptar que eres imperfecto, que eres, y ya les he compartido que para mí el avasallarme era como una manera de adorar a Dios, ¿no? Yo soy gusano, tú eres Dios. Ni siquiera hombre llego. Entonces, caminar en la verdad no es posible si no aprendes a desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y en ese aprendizaje, Dios te va a hacer libre de todo engaño, todo engaño, todo engaño, toda malicia, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Quédate con esto. Nuestro Padre es perfecto y por lo tanto en su responsabilidad de papá, con quien él toma por hijo o por hija, tiene que ser cumplida perfectamente. No hay lugar para imprevistos con nuestro Padre. ¿Sí? No hay un asunto en tu vida que Él no tenga ya provisto. Eso es parte de ser fiel. Entonces, cuando Él determinó en su corazón, antes de crear el universo, que nos iba a adoptar y hacernos sus hijos, todo tenía que estar preparado, provisto para que eso se cumpliera de manera perfecta en nuestras vidas. Y donde mi corazón o tu corazón no puede creerlo así, ahí están operando los engaños, ahí están las detracciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a arreglar Dios eso? Trayéndote a fe, en amor, para que tú te atrevas a creerle a Él, capaz y fiel para cumplir su propósito en tu vida. Y por eso Él tiene que hacer todo muy sencillo, ¿sí? Muy, muy, muy sencillo. Claro que para el que quiere seguir con la mente humana, pues esto se le hace imposible, como a Nicodemo se le hizo imposible. ¿Cómo crees que yo voy a volver a nacer de nuevo si ya estoy viejo? Y en su mente era, ¿cómo puedo físicamente entrar otra vez al vientre de mi madre y salir otra vez nuevecito? No se puede. ¿Te das cuenta? Esos son los estorbos y los impedimentos humanos. Pero Dios se encarga de traernos a fe cuando estamos dispuestos a decir, a recibir lo que Jesús nos dijo. Si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar al reino de Dios. Bueno, no lo veas negativo, recíbelo. Aquí estoy para que tú me enseñes a volverme y a hacerme como un niño. Enséñame a desear la leche espiritual no adulterada. Enséñame a vivir aquí contigo todo el tiempo. Si ya vives esto, amado hermano, pues lo entiendes y es un gozo, ¿no? Pero si hoy Dios te está introduciendo a esta vivencia, entonces sencillamente permítele habilitarte y aprende a caminar aquí. Esto es una cuestión permanente, permanente, permanente.
Naciste físicamente, comiste de tu madre y luego comiste ya comida sólida y sigues comiendo, ¿no? Y mientras estés aquí en la tierra, te toca comer para que tu cuerpo siga funcionando, ¿cierto? Naciste de nuevo en tu espíritu. Aprende a comer, ¿sí? Aprende a comer. Todo está provisto. Un alimento perfecto. Pero nos toca a cada uno de nosotros aprender a comer para que crezcamos en la vida divina. ¿Podemos dar gracias por eso? Padre, gracias porque te has ocupado de proveer perfecta y abundantemente lo que requerimos para venir a funcionar y ser como Jesús es aquí en la tierra. Gracias, porque hoy nos invitas a estar conscientes de esta provisión y cómo se vive en ella. Y gracias porque no nos la pusiste difícil ni complicada, lo hiciste tan sencillo que pertenece al recién nacido. Y Padre, si en nosotros hay resistencia a este término, gracias porque tú nos vas a traer a esa sencillez. Gracias porque tú eres capaz de habilitarnos en esta vivencia de una manera mucho más grande y poderosa de lo que nosotros podemos pedir o entender. La gloria es tuya por siempre en Jesús. Amén. Pues a comer, ¿no? Deseando la leche espiritual no adulterada. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos.